Me llamo María Delgado, estoy a punto de cumplir 27 años y llevo 5 años felizmente casada. Mi hijo, Martín, acaba de celebrar su 4º cumpleaños. Al principio trabajaba a tiempo completo después de casarme, pero ahora equilibro un empleo de medio tiempo en la misma empresa. Mi esposo, Carlos, tiene 30 años, 3 más que yo. Nuestra relación comenzó gracias a sus apasionados intentos por conquistarme, pero después del matrimonio noté un cambio en su carácter, se volvió más dominante. Carlos tiene una hermana de 20 años llamada Jimena Delgado, y la diferencia de edad parece hacer que él la consienta demasiado. Antes de casarnos no me molestaban sus visitas frecuentes, incluso pensé que simplemente se llevaban bien. Sin embargo, tras la boda empecé a notar cambios en su comportamiento. Jimena suele aparecer sin avisar a cualquier hora y espera que la atienda, sin nunca traer un detalle o una muestra de gratitud. Lo peor es que, en lugar de ponerle límites, Carlos espera que yo cumpla con sus caprichos. Jimena actúa como si yo no existiera, solo se dirige a su hermano con un «hermano, ya llegué otra vez». Y aunque no tenga nada preparado, termino sirviéndole la cena. Carlos, en vez de entenderme, me reprocha en voz alta que debería ser más considerada. Aunque Jimena se disculpa con palabras, se nota que disfruta del trato preferencial de su hermano. Muchas noches me quedo con las sobras mientras ellos siguen charlando en el sofá, dejando la mesa hecha un desastre y sin siquiera mirar a Martín o a mí, como si fuéramos empleada y sirviente en lugar de familia. Una noche, mientras me preparaba para bañar a Martín, Carlos me interrumpió a gritos pidiéndome que comprara un pastel para Jimena, aunque ya era tarde. Ella insistía en tenerlo de inmediato. Carlos me culpó de retrasarme y sintiéndome obligada, salí rumbo a la pastelería con Martín de la mano. Durante el camp. Y no escuché cómo me criticaban, diciendo que yo era desconsiderada y que quizá fue un error casarse conmigo. Martín, aunque no entendía las palabras, percibía la tensión. Para distraerlo, le pregunté qué pastel quería y él sonrió diciendo, uno con muchas frutas, mamá. Llegamos justo antes de que cerraran, y por suerte encontramos el pastel que Jimena quería. Compramos 2, el de Jimena y el de frutas para Martín. Al regresar a casa, serví primero el pastel de Jimena y Carlos, luego preparé el de Martín y lo llevé al comedor. Pero en cuanto lo puse delante de él, Jimena lo señaló y dijo que lo quería. Antes de que yo reaccionara, Carlos tomó el plato de Martín y lo colocó frente a su hermana, ignorando las protestas de nuestro hijo. Se justificó diciendo que le había pagado los pasteles y tenía derecho a decidir. No pude contener más mi frustración. Discutimos, y él me amenazó con el divorcio. Martín, con los ojos húmedos, me tomó la mano y dijo con ternura, mamá, también me gusta el pastel con fresas. Está muy rico. Tratando de proteger su inocencia, aparté su plato cuando vi que Jimena también lo quería y lo llevé conmigo a otra habitación, donde pudo comer tranquilo. Carlos, en cambio, se disculpaba con su hermana por ser egoísta. Yo, aunque quería responder, guardé silencio por el bien de Martín. Verlo disfrutar de su pastel con una sonrisa me dio fuerzas. Al día siguiente, descubrí que Jimena ya se había ido cuando preparaba el desayuno. De pronto escuché a Martín llorar. Su alcancía, regalo de mi padre, estaba rota y el dinero había desaparecido. Al preguntarle a Carlos, respondió con indiferencia que Jimena necesitaba dinero y lo tomó de allí. Abracé a Martín, que lloraba desconsolado, y sentí su dolor como si fuera mío. Ya no podía seguir soportando que Carlos priorizara a su hermana por encima de nuestro propio hijo. Lo enfrenté con rabia y tristeza, y fue entonces cuando apareció con algo que me dejó helada, los papeles de divorcio. Los había escondido, y de pronto me los arrojó con furia antes de salir de la casa dando un portazo. Martín, que siempre había aguantado en silencio las situaciones con su padre y su tía, estalló en llanto desde la noche anterior y no paraba. Al verlo tan herido, decidí no llevarlo a la guardería y pasar el día con él. Nos fuimos al parque, jugamos a las escondidas, al tobogán y en la arena. Al volver a casa para almorzar, Martín se quedó dormido en mi regazo, como cuando era un bebé. En lugar de aprovechar para hacer tareas del hogar, preferí quedarme a su lado, disfrutando de su respiración tranquila, pero mi paz se interrumpió de golpe cuando escuché la puerta abrirse. No era la hora en que Carlos solía volver, así que sospeché. Rápidamente me escondí en el armario de la habitación abrazando a Martín. Entonces escuché una voz, era Jimena. Ella buscaba algo con desesperación, murmurando su frustración por no encontrarlo. Luego hizo una llamada,
mencionando a Carlos y que no habían tenido éxito. Después de unos minutos, cerró la puerta y se fue. Me quedé helada, sin comprender qué buscaban ni por qué entraba a mi casa como si fuera suya. En ese momento, Carlos ya no me parecía el hombre que había conocido, sino un extraño. Y lo único que sentí fue una mezcla de miedo y repulsión. Con el corazón acelerado, tomé lo esencial y empecé a empacar para irme con Martín. Nos dirigimos a la estación y tomamos el tren hacia la casa de mis padres. Por fortuna, vivían cerca, a solo 2 paradas. Aunque no los había avisado con antelación, al verme llegar comprendieron mi situación con solo mirar mi rostro y nos recibieron sin hacer preguntas. Les conté todo lo ocurrido, incluyendo mi miedo de permanecer en nuestra casa por las acciones de Carlos y Jimena. Mi madre sugirió que quizá Jimena había estado buscando mis pertenencias, posiblemente mis tarjetas o dinero en efectivo. Entonces, recordé mi pasado. Antes de casarme, había sido una empresaria exitosa, directora general de una compañía de productos artesanales hechos a mano. Al decidir priorizar la crianza de Martín, confié la gestión de la empresa a amigos de confianza. Aunque sigo trabajando medio tiempo y me comunico con ellos desde casa, Carlos nunca supo que yo continúo siendo la CEO. Los papeles de divorcio que encontré escondidos en nuestra casa me confirmaron que Carlos sospechaba que yo tenía ahorros importantes. Siempre le mencioné que recibía cierta ayuda de la empresa, pero oculté los detalles de mi cargo y mis cuentas. Tomé esa decisión al darme cuenta de que Carlos nunca supo manejar el dinero, gastaba todo lo que ganaba. Desde el inicio me entregaba apenas $200 al mes para los gastos de comida y, además, me presionaba para dejar de trabajar y convertirme en ama de casa. Yo nunca acepté. Criar a Martín requería mucho más que esa cantidad, y siempre recurría a mis ahorros para cubrir la guardería, su ropa y otras necesidades. Eventualmente, Carlos aceptó que trabajara medio tiempo, pero buscó protegerse. Con ayuda de un abogado me hizo firmar un documento posterior al matrimonio, renunciando a derechos de propiedad. Desde entonces, nunca le pedí dinero extra, lo que lo llevó a creer que tenía un colchón de ahorros. Con Jimena desesperada por dinero y Carlos convencido de que yo guardaba algo, sospechaba que ambos estaban buscando mis tarjetas. Pero no podrían encontrarlas, siempre cargo mis cosas de valor conmigo. Aún así, me preocupaba la posibilidad de que Jimena entrara a la casa incluso en nuestra ausencia, con el consentimiento de Carlos. Siguiendo el consejo de mi padre, decidí guardar mis objetos de valor, incluidas mis tarjetas, en la caja fuerte de mis padres. Mientras pensaba en todo esto, Martín lloraba en brazos de mi padre por su alcancía rota y el dinero roba. Mi padre, indignado, prometió llamar a Carlos de inmediato. Sin embargo, mi madre me aconsejó actuar con calma, pues si Carlos buscaba el divorcio podía usar cualquier enfrentamiento para culparme. Decidí entonces averiguar su verdadera intención. Con la ayuda de un abogado, amigo de mi padre, planeé grabar una conversación en secreto. Al regresar a casa, comencé a preparar la cena y dejé el teléfono grabando con la pantalla hacia abajo. Carlos llegó pronto. Para mi sorpresa, lo primero que me preguntó fue por mis tarjetas. Lo enfrenté, pero respondió con evasivas, intentando engañarme. Cuando guardé silencio, se irritó y exigió que le entregara todo mi dinero del trabajo para su hermana. Me negué, explicando que era para los ahorros de Martín. Furioso, me arrojó de nuevo los papeles de divorcio sobre la mesa y me gritó que yo vivía de su dinero, que Martín no necesitaba ahorros y que lo único importante era Jimena. En ese instante dejé de cocinar, guardé los papeles en mi bolso, tomé de la mano a Martín y me dirigí a la puerta. Carlos, alzando la voz, declaró con seriedad que quería el divorcio y me prohibió volver a esa casa. Le respondí con firmeza, no pensaba regresar a un lugar donde una extraña podía entrar y salir a su antojo. Al salir, mi teléfono comenzó a llenarse de llamadas y mensajes de Carlos, pero lo apagué de inmediato. Regresé con mis padres, donde compartí tanto la grabación como los papeles de divorcio. Les confesé que ya no sentía amor por Carlos, aunque lo que más me preocupaba era el bienestar de Martín. Mis padres me apoyaron y me dijeron que hiciera lo que creyera correcto. Mientras aún pensaba en las consecuencias del divorcio, Martín, con hambre, pidió comida. Viendo mi angustia, mi madre preparó sus hamburguesas favoritas. Cuando las puso en la mesa, Martín las probó y gritó emocionado que quería comerlas todos los días. Yo, con lágrimas en los ojos, le respondí que esa hamburguesa tenía el ingrediente más importante, mi amor por él. Conmovido, Martín tomó un gran bocado y me lo ofreció, como si quisiera compartir su alegría conmigo.
Esa ternura me rompió en lágrimas, y aunque intenté contenerme, no pude. Mi padre, notando la inquietud de Martín, le explicó que mis lágrimas no eran de tristeza, sino de felicidad. El niño, comprendiendo, me abrazó con fuerza, y en ese momento sentí que lo único que importaba era estar rodeada de quienes me amaban de verdad. Le dije a Martín que la familia era un tesoro. Sorprendido, me preguntó si su padre no había dicho que solo Jimena era familia. Mi padre, con suavidad, confirmó que sí, pero luego le preguntó al pequeño si quería vivir con nosotros como familia. Con una sonrisa enorme, Martín respondió que sí. Ese momento fue decisivo. Aunque el divorcio me pesaba en el corazón, entendí que era lo mejor. Al día siguiente iniciamos los trámites con el abogado. Mientras tanto, Martín reía con mi padre, y yo, recostada en mi cama, recordaba mi infancia. Cuando revisé mi teléfono, encontré más de 200 llamadas y mensajes de Carlos, prueba de su inestabilidad. Agotada, lo apagué de nuevo. Con ayuda del abogado, supimos la verdad. Jimena había acumulado enormes deudas en casinos y compras compulsivas. Carlos, como su garante, planeaba utilizar mis ahorros para saldar todo. La confirmación de esa traición me dio la certeza de que el matrimonio había terminado para siempre. Cuando todo quedó finalmente presentado, Javier sollozó al darse cuenta de que el divorcio estaba concluido. A pesar de que esperaba discusiones sobre la manutención, firmó un compromiso para pagar $340 a Martín cada mes. En una llamada posterior, el tono de Javier carecía de agresividad. Con calma admitió haber manipulado las finanzas y explicó sus sentimientos complejos hacia Juana. Yo reafirmé con firmeza mi decisión de no reconsiderar, y escuché sus sollozos contenidos antes de que me deseara felicidad y colgara. Me mantuve fuerte hasta el final. Hablé con mis padres sobre mis planes futuros y decidí quedarme con ellos hasta que Martín creciera. Retomé mi papel como presidenta de la empresa y, más tarde, supe que Javier y Juana habían informado a sus padres sobre el divorcio y las deudas, lo que llevó a que fueran desheredados. Hoy encuentro la felicidad estando con mi familia.